Bueno, entonces, ahí hablamos de ciertas diferencias entre compuestos iónicos y compuestos covalentes. Bien, sí saqué el tema de la conducción eléctrica porque hay mucho mito a veces sobre esa cuestión. Bien, y la verdad es que o se habla mal, ¿no? Porque, y ustedes van a ser técnicos en seguridad y esto sí tienen que saberlo, porque no es lo mismo trabajar con 220 volt con 380 a con 300.000. Pero tenía las botas de goma. ¿Sabes lo que te va a hacer la bota de goma? Porque esos voltajes, eh, por más que sean compuestos no metálicos y tengan fuertemente sus electrones, bien, ante tremendos potenciales eléctricos, la conducción se va a realizar igual. Por eso quizás no es correcto hablar en rigor de aislantes, sino de buenos conductores y malos conductores. Bien. Y dentro de los metales también hay buenos conductores o mejores conductores que otros. Bien. Eso también. Los no metales, yo había escuchado una vez, profe, que el grafito puede ser Sí, un conductor. sí, por su estructura, bien, por su estructura electrónica. Igualmente, fíjate que el grafito, ¿qué es? Carbono, bien, y es está ahí rozando los metaloides. Entonces, el carbón o el carbono es un conductor eléctrico, aunque parezca mentira. No van a tocar un cable con la punta de un lápiz y tocar la mina del lápiz porque van a quedar pegados. Eso porque los metaloides, todo eso comparten eh, ciertas similitudes con Propiedades, los metales y no metales. es correcto, sí. Y particularmente del carbono es por su estructura cristalina, sí, por la estructura cristalina que forma. De hecho, el carbono es una sustancia que se comporta a veces de forma rara, porque dependiendo de la presión, la temperatura, vos calculás que con el carbono fabricás un diamante y sigue siendo carbono. Un diamante es carbono, pero que está comprimido a tal punto durante tanto tiempo, bien, que forma una de las sustancias más duras del mundo, pero es carbón. Si yo dejara un diamante expuesto durante millones de años, lo más factible es que ese diamante vuelva a tomar su forma de carbón. Bien, vuelva a su forma original. Porque para transformarlo en diamante necesitó una energía terrible. Al dejar de aplicar esa energía, va a volver a su forma más estable, que es la de carbón. Es correcto. Sí. Bien. Algo lenta. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Bueno, ¿se entiende esta parte? Por eso es importante saber del tipo de unión que tengo. Iónica, covalente, metálica. Bien, yo les voy a mandar un material que es para muchachos. Epa, a ver, ahí. Digamos que es para que lo tengan como información general. Es el último trabajo que vamos a hacer del libro. Bien, como para que tengan un poco más presente, que tengan un poco de material teórico sobre uniones iónicas, covalentes y metálicas. Bien,
pero va a ser lo último de que vamos a trabajar por ahora del libro, porque ya después de esto, que son uniones químicas, nos vamos a meter en reacciones y ecuaciones de formación. ¿Está bien? Pero sí hay que saber, y ahí vamos a aplicar todo lo que aprendimos sobre átomo, tabla y uniones. ¿Bien? Por último, digamos para que quede claro, depende las uniones y depende los compuestos, hay compuestos que son polares y compuestos que son no polares. ¿Bien? ¿Esto lo habíamos hablado en algún momento? No, profe. Bien, perfecto. Bien. Todos saben, muchachos, que el agua y el aceite no se mezclan. Eso lo sabemos todos. ¿Por qué no se mezclan? Si son dos líquidos. Por Y su uno es más densidad. pesado y el otro es más. Bien. Porque uno es más pesado, el otro es más liviano, porque tienen distinta densidad, algunos plantean. La verdad es que todas sustancias distintas tienen distintas densidades. De hecho, el alcohol y el agua tienen distintas densidades. Pero el alcohol y el agua sí se mezclan. De hecho, hoy por hoy tenemos una solución de alcohol 70-30 para desinfectarse las manos y qué sé yo. Bien, el alcohol y el agua sí se mezclan y tienen distintas densidades, pero el agua y el aceite no. Bien, ¿por qué no se mezclan? Por esta cuestión que yo les estaba explicando, de las moléculas polares y las moléculas no polares. Bien, ¿qué es una molécula polar? Una molécula polar es la que genera polos, que tiene una parte positiva y una parte negativa. Bien, sea porque le sobran electrones de un lado y del otro no. ¿Estamos de acuerdo? Si yo voy... ¿Me explica de vuelta, por favor? Sí, que las moléculas polares son aquellas que forman polos, que tienen una parte positiva y una parte negativa. ¿Bien? Por ejemplo, el agua si yo veo la estructura del agua, tengo el oxígeno, agua saben que es H2O, ¿no? El oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel. El hidrógeno tiene 1. Este electrón se une con este electrón se une con este, forma la molécula de agua, H2O, pero fíjense, acá me quedan 4 electrones sin unirse. Entonces, los electrones son negativos, esta parte me queda con una densidad negativa. Mientras que acá no me sobra ningún electrón. De hecho, me queda el núcleo de los átomos de hidrógeno, que los núcleos están cargados de protones, de hecho tiene un protón, y me queda una parte positiva y la otra parte positiva. Esto, la molécula de agua, es una molécula polar. Fíjense que tiene esta parte negativa y esta parte positiva. ¿Se comprende? Entonces, Sí, profesor. si yo tengo una molécula que tiene polos, ¿no? Que es polar, y lo junto con otra sustancia que también tiene polos, que es polar, la parte positiva de una se va a relacionar con la parte negativa de la otra sustancia. La parte negativa se va a relacionar con la parte positiva de la otra sustancia y así una sustancia va a ir entremezclándose, se va a ir disolviendo con la otra.
¿Me hago entender? Claro, ¿y el aceite que es no polar, profesor? Y el aceite es no polar, no tiene polos. Entonces, yo si le tiro agua y aceite, no se va a unir ni acá ni acá. ¿Por qué? Porque no tiene polos, precisamente. Lo polar disuelve siempre a lo polar. Lo no polar disuelve siempre a lo no polar. Por ejemplo, yo sé que el aceite va a ser no polar, porque no se mezcla con el agua. Ahora, el alcohol, sin tener idea de cómo es su estructura química, por lo menos sé que es una sustancia polar, porque sí se mezcla con el agua. Los motores de 2T, dos tiempos, o de las sierras, o de, bueno, los ciclomotores de antes, cuando se le echaba combustible no se le podía echar nafta. Había que hacer una mezcla de nafta y aceite. El aceite 2T. Y entonces, si el aceite se mezcla con la nafta, significa que la nafta es no polar igual que el aceite. ¿Se comprende? Claro, entonces nafta y agua no van. No van. No van. De hecho, el agua más pesado va a ir abajo, y si tenés el chupador de combustible va a dejar de andar. O los gasoleros, por ejemplo, yo cuando tenía mi camión, generalmente los camiones tienen una trampa de agua que se llama, que es por donde pasa el gasoil, es un vasito de plástico o de vidrio transparente, que el agua, como es más pesada que el gasoil, si el gasoil tiene agua, cuando pasa por ahí, el agua queda atrapada, decantada en ese vasito, y el gasoil sigue pasando. Porque donde... Entonces, o ¿Cómo, sea, que cómo? entonces ponerle que sería que las sustancias no polares se mezclan y las polares se mezclan. Entre ellas. Polar Entre con ellas polar, no se polar con no mezclan. polar. Ah, listo. Fíjate que vos cuando vas a pintar o barnizar una puerta, para diluir el barniz, no podés usar agua. Tenés que usar o aguarrás o tíner o solvente. Sí, es verdad. Bueno, Sí. y eso es porque con el agua no se mezcla, estropearías el barniz o la pintura sintética. Bien, ¿eso por qué? Porque el barniz o la pintura sintética, esa que brilla, que es en base al petróleo, es una pintura en base al aceite, entonces es polar, es no polar, perdón. Y el agua, al ser polar, no se va a disolver. ¿Se comprende? Eso me permite explicar por qué el agua y el aceite no se mezclan. ¿Se Sí, entiende? profesor, se entiende. Sí, sí. Muchachos, esto, si se quiere, hasta se puede aplicar en la educación sexual y ESI. Vieron que están los ESI de educación sexual. Bien. O cuando hicieron la secundaria, educación sexual integral. Y vos decís, ¿cómo aplicás la Sí, química en la educación sexual integral? ¿Cómo aplicás esto, polar y no polar, en la educación sexual integral? ¿Dónde se les ocurre que podemos aplicar esto en educación sexual, por ejemplo? Los No tengo óvulos, ni profesor, idea. y los espermatozoides. No tan orgánico, no nos vamos a meter con tanta... Más sencillo. En la utilización de preservativos, muchachos. ¿Los preservativos de qué material son? Látex. Látex. El látex es un compuesto derivado... ¿Cómo? Lácteos. Látex, muy bien. Es un compuesto derivado del petróleo. Bien. Y es no polar. Hasta ahí estamos. Bueno, ustedes saben que los preservativos también vienen con un gel lubricante. Por si Sí. no se alcanza la lubricación de manera natural, ¿sí?
Sí, Les profe. Bien. ¿Se ubican todos eso? Sí. Sí, profe. Ah, Sí, profe. o les Sí, les habrán profe. contado. Bien. ¿Alguien se puso a leer lo que dice ese sobrecito de lubricante alguna vez? No, 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 no. ¿Qué me estás diciendo? no. Pará que leo. No, bueno, si alguna vez tienen tiempo, ¿no? Y se ponen a leer esos sobrecitos de lubricante, van a ver que dice lubricante en base acuosa. Lubricante neutro en base acuosa. Bien. No puede ser un lubricante cualquiera. Tiene que ser, de hecho, un lubricante en base acuosa. ¿Por qué? Porque si el látex es no polar y yo le pongo un lubricante también no polar, que yo, vaselina, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Lo no polar va a disolver a lo no polar y ese lubricante que es no polar va a terminar rompiendo, disolviendo el preservativo de látex y se va a romper. Entonces, como el látex es no polar, el lubricante tiene que ser polar para que el lubricante no afecte la estructura del látex. Por eso es un lubricante en base acuosa y no puede usar cualquier lubricante, obviamente, si quiero que no se rompa el preservativo. ¿Se comprende? Sí, profesor. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Entonces, con esto, muchachos, que nosotros estuvimos viendo, no vamos a ver TREPEP, eso se ve bien en la parte de geometría molecular, la verdad que en la virtualidad, por este medio no me interesa ver mucho TREPEP, sí me interesa que vean la parte de, o que tengan el acceso al conocimiento en la parte de uniones, ¿bien? Yo les voy a dejar la lectura para el lunes que viene de uniones, con algunas actividades. Por favor, presten atención bien las que hay que hacer, porque no voy a pedir todas las actividades que van a figurar en la guía. Bien, con algunas actividades. La semana que viene hacemos el redondeo del tema. Por favor, pónganse a laburar. Lo que no se comprende se pregunta y ya vamos a ver si podemos dar por cerrado el tema de uniones químicas, que lo vamos a ver medio para arriba, para meternos ya directamente en formación. Bien. De óxidos, hidróxidos, oxoácidos, hidrácidos, oxosales y sales de hidrógeno. Bien. La idea es que podamos saber mínimamente cómo se forman los compuestos sin aprenderlos de memoria. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Bien. profesor. Entonces, yo ahora les voy a escanear, les voy a mandar este material. Por favor, no es largo, pero léanlo para la semana que viene. Si hay dudas, las preguntan. Si no hay dudas, porque es una lectura, ya arrancamos con formación de sustancias. Bueno, profe. La guía de tabla. Bien, a ver, hoy estamos terminando lo que es la guía de tabla. O sea que, si no hay dudas, por eso yo pregunté si había dudas, no había dudas. Si no hay dudas, entiendo que ya las actividades las pueden resolver o las están resueltas. Traten de en esta semana o principios de la otra ya mandarlo para que no se les vaya acumulando. Bien, no hay drama. Ok, profe. ¿Listo? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? No, profesor. Perfecto. A ver, ¿quién estamos acá? Bueno, entonces nos estaremos, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos estaremos Profe. viendo. Yo, por ejemplo, estoy por la mitad recién de la actividad. Si en la semana tengo alguna duda, le puedo escribir al mail. Y yo el mail es raro.
que vaya contestando. Yo generalmente me meto en los horarios de clase, de última, anotate la duda y preguntámela el lunes. Y la vemos un toque el lunes, no hay drama. No, nada. Está Ok. bien. Yo Gracias, profe. el mail generalmente me fijo cosas del laburo y Sí, cuando sí, tengo claro. con ustedes me fijo las notificaciones de, de la plataforma, pero algunas las respondo y otras ya me voy a dar clases y las respondo después. ¿Ven? Por eso trato de hacer Zoom todas las clases. Duda que hay, duda que me la preguntan directamente. Y ahí lo vamos Claro, viendo. profesor. Y de pasada Entonces, les solo sirve a vemos, todos. a usted lo vemos el jueves otra vez. Correcto. Sí, sí, con física. Con física, sí. Por eso, el jueves ya, fíjense, pregunten si quedó algo colgado de física, a ver si podemos ir cerrando ya el tema de energía también. Ok. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Muy bien, muchachos. Entonces nos estamos viendo Sí, profe. el jueves, ¿bien? Hasta luego, Perfecto. profe. Chao, profe. Nos vemos, chicos. Hasta Chao, luego. profe. Nos Buenas noches, vemos. profe. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.